a partir de una carta de apoyo de 150 intelectuales, hombres y mujeres de la cultura, a la fórmula oficialista presidencial Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Está con nosotros el historiador Luis Alberto Romero. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí, firmante de la carta. Bueno, y además alguien con quien queremos entender esta relación tan particular y dilemática entre intelectuales y políticas a lo largo de la historia argentina. La primera pregunta que surge de la discusión pública que se viene dando en las redes sociales y en distintos medios es ¿qué diferencia hay entre quienes decidieron hacer este apoyo explícito a la fórmula presidencial y los intelectuales que adherían o adhieran a carta abierta y se manifestaban frecuentemente en relación apoyando al gobierno anterior? Bueno, está la diferencia naturalmente entre a quien apoyamos unos y a quienes apoyan los otros, pero también está la manera de convivir con esa diferencia, ¿no? Del lado que yo conozco, del lado donde yo me muevo, nadie tiene muchas ganas de tirar piedras para el otro lado, ¿no? Y posibilidad de conversar en otros términos hay poca, ¿no? Ahora, del otro lado, me voy enterando, porque no estoy en las redes, que ha habido una reacción muy dura, ¿no? De la cual me enteré, por ejemplo, circunstancialmente, porque yo organizo un ciclo de debate sobre temas históricos, donde tratamos de ser plurales en cuanto a las orientaciones, y al día siguiente de aparecer la declaración, una colega, con la que vengo trabajando desde hace 20 años fácilmente, ¿no?, me dice que dadas mis manifestaciones públicas no puede participar en este ciclo. ¿No? Cosa que en realidad no termino de entender bien qué tiene que ver, salvo que del otro lado deban exigir una disciplina y una pureza de comportamiento que del lado nuestro a nadie se le ocurre exigir, ¿no? De modo que hay una, para decirlo en términos más generales, hay una fuerte polarización, pero practicada y vivida de modo que a mí me parece muy distinto de un lado y de otro. La idea de que un grupo de intelectuales apoye a un gobierno que no es un gobierno de centro-izquierda, sino de centro, que a veces está más hacia la derecha, en algunas cuestiones más a la izquierda, pero es más discutido como de centro-izquierda, es el punto de debate que, bueno, que atraviesa la intelectualidad, no aceptar que se pueda apoyar un gobierno desde la intelectualidad crítica, un gobierno como el de Mauricio Macri. Es posible, porque yo creo que hay las categorías de derecha e izquierda, en mi opinión, han perdido relevancia como elemento de análisis, pero hay mucha gente para la cual eso sigue importando, y lo que a mí más me sorprenda es que todo el conjunto de lo que se llama el kirchnerismo sea considerado de izquierda, cuando yo, que tengo una formación socialdemócrata y espero alguna vez tener una opción socialdemócrata, no puedo reconocer en ellos nada de lo que para mí es familiar como de izquierda. De modo que me parece que el documento lo que hace es tratar de mostrar que la discusión pasa por otro lado, que finalmente, si uno quiere, después puede, con algún razonamiento, decir si es de derecha o izquierda, pero que, dicho en otros términos, pasa, en mi opinión, por lo menos, ¿no?, dividiendo a quienes están contentos con la situación actual del país, con el statu quo, y quienes quieren cambiarlo, y que reconocen en este gobierno un intento no siempre exitoso, pero sí muy serio y con mucho convencimiento de cambiarlo, ¿no? Y ese statu quo no es el statu quo del capitalismo, es el statu quo de un país que está bloqueado en sus posibilidades, en su desarrollo, por una serie de problemas e intereses que, mirados poco más de cerca, en realidad articulan un montón de grupos que se ha aferrado a algún lugarcito del Estado para defender su posición, y lo defienden fuertemente en muchos sectores, ¿no? Y todo eso junto da una posición
yo diría conservadora, puesto que se trata de conservar los privilegios lo que está, ¿no es cierto? claro, Cada uno defendiendo su privilegio logran inmovilizar el conjunto, ¿no? Entonces, si eso es, si esa caracterización es correcta, bueno, y queremos ponerle un nombre a eso, es lo que siempre se llamó la derecha, la defensa del statu quo. Claro. ¿No? Coincido en que para quien ha vivido estas etapas en las cuales estas palabras eran más familiares, debe resultar un poco llamativo decir, bueno, si eso es la derecha, esto otro ha de ser la izquierda. No me parece relevante, pero sí estoy convencido de que todas las transformaciones que este gobierno propone son las que van a permitir, cuando se haya limpiado esos bloqueos, la formación de una opción socialdemócrata. Luis Alberto, tengo varias preguntas a partir de este comentario. En primer lugar, ¿en qué sentido el kirchnerismo, que bueno, sus defensores y sus adherentes lo vinculan con la izquierda, el kirchnerismo no es la izquierda para usted? Bueno, a ver, yo no veo ninguna intención seria de desarrollar los que siempre han sido los programas de la izquierda o de la centroizquierda, que tienen que ver con la democracia y con la equidad. Más bien hay como formas un poco aparatosas y ineficientes de decir que se hace algo por la equidad. Pero yo lo que veo en el kirchnerismo es, por ejemplo, para poner un ejemplo simpático, ¿no? Los sindicatos docentes se autoproclaman izquierdistas, la mayoría de ellos son kirchneristas, ¿no? Y en conjunto su desempeño consiste en oponerse a cualquier cambio en los sistemas educativos, considerando por principio que cualquier cambio va a empeorar y va a afectar la educación pública. Ahora, cualquiera que mire las cosas un poco desprejuiciadamente diría que si no uno de los primeros factores que están destruyendo la educación pública son estos comportamientos de los sindicatos docentes, ¿no? Pero entiendo, bueno, hay otras cabezas que dicen, bueno, si ellos se declaran revolucionarios, agitan la bandera roja, han de ser izquierdistas. A mí no me parece que eso sea... Una mirada no podría plantear que, por ejemplo, si uno se trata de juzgar esta gestión de gobierno, que en realidad los sindicatos docentes no han sido los responsables del empeoramiento de la educación, sino que las políticas públicas ineficientes han sido los responsables de la baja calidad educativa y de la pérdida de matrícula? Es posible, pero en ese caso las políticas públicas, y yo creo que esto es uno de los problemas centrales que tiene el país, tienen que ver con un deterioro de la calidad de la gestión estatal que es muy largo. Yo diría, hay un punto de quiebra a mediados de la década de los 70 y una especie como de acumulación de políticas sistemáticas para deteriorarlo, y en los diagnósticos del gobierno por lo menos esto figura como una cosa importante y como una cosa sobre la cual se está trabajando, pero enfrentando en cada oficina, en cada dependencia donde se intenta modificar algo, una resistencia muy fuerte de los que están, ¿no? Y por eso yo le decía, veo que el kirchnerismo es un lugar donde se articulan todas las resistencias y cada una fortalece la otra. Pero déjeme darle otro ejemplo, ¿no? El de los docentes, dentro de todo, si uno saca algunos personajes muy notorios, es un ejemplo noble de resistencia. Uno puede pensar esto se hace por ideales. En el otro extremo del paquete yo pongo un mundo del sindicalismo, del cual menciono un caso porque tiene procesamiento, que es el del dirigente naval, el Caballo Suárez, ¿no? El Caballo Suárez encontró un sistema muy práctico para cobrarle un derecho a cada barco que viene con carga o a cargar para que pueda atracar, ¿no? Y si no lo paga, bueno, la demora le cuesta a la empresa naviera una cantidad tan grande que prefieren pagar, ¿no? Esto parece sencillo, es un negocio extraordinariamente redituable, que no lo maneja él solo, que necesita contar con la colaboración de un pedacito del Estado, que son los funcionarios ligados con eso, ¿no? Y forman lo que en cualquier contexto se llama una mafia.
Yo estoy convencido de que hay cientos de mafias de ese tipo, ¿no? Esta salió a la luz, otras están un poco más en penumbras todavía, ¿no? Pero usted, al apoyar en una carta abierta a la fórmula actual oficialista, lo que está sugiriendo es que ha sido mejor cómplice el Estado cuando fue manejado con el kirchnerismo en una estructura como la que usted describe. Bueno, yo soy historiador y, digamos, me dedico a tratar de explicar el comienzo de las cosas. Yo creo que el Estado argentino siempre ha sido débil en relación con los intereses, pero en otros tiempos era con intereses más grandes, más respetables, ¿no? Creo que desde que empezó su declinación acelerada, que cubre los últimos 40 años, ha dado lugar cada vez más a la formación de estos pequeños intereses que ya son detestables. Una cosa es tratar con la Unión Industrial, otra cosa es tratar con el Caballo Suárez. En el medio pondría yo la Cámara de la Construcción, ¿no? Que sí, tiene una historia muy propia de este, de este gobierno, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, me parece interesante lo que señala Luis Alberto, porque en esta idea de que hay pujas de intereses, hay competencias de intereses corporativos que pueden ser genuinos, el Estado es como el botín y hay alguien que tiene que terciar en esa puja, que sería el gobierno, ¿no? Cada gobierno al frente del Estado. Ahora, ¿cuál es el rol de los intelectuales en esa puja de intereses? ¿No se corre el riesgo desde la posición intelectual al adherir abiertamente en apoyo a una fórmula presidencial, la anterior, al gobierno anterior o esta, de perder esa posibilidad de ser una voz que alerte sobre estas cuestiones y quedar identificado con uno de los grupos de interés? Bueno, me parece que usted está partiendo de una idea de intelectual un poco mítica que remite a Solá y al caso Dreyfus, ¿no? La idea del intelectual no comprometido. Claro, ahora, si yo miro los firmantes de una solicitada o de otra, lo que encuentro son un cierto grupo de ciudadanos, no sé si totalmente homogéneo en cuanto a sus actividades, pero son ciudadanos que no queremos perder la posibilidad de actuar activa y militantemente en algo en lo cual se está jugando el destino del país, ¿no? Yo pienso que las cosas en las que yo creo tienen bastante que ver con las cosas que yo estudio, aunque soy consciente de que son dos actividades diferentes, pero no podría no hacer esto en este momento. Si usted me permite darle un ejemplo de mi padre. A ver, sí. Mi padre siempre fue socialista, no afiliado, ¿no? En el año 1945 decidió afiliarse, ¿no? En un momento en que la coyuntura era muy dramática, y él pensó que ya estas reticencias de yo no quiero ser hombre de partido no tenían cabida. Y yo creo que estamos en una coyuntura de la envergadura de 1945. No es que quiera hacer paralelos porque son cosas muy diferentes, pero pensando en cómo la vivió una persona que se ocupa de tareas, llamémosle intelectuales, en el 45 y hoy, ¿no? Es el momento de que todo esfuerzo debe ser puesto, y uno no puede, pienso yo, ¿no? Uno puede darse el lujo de decir, lo miro desde afuera. ¿En qué momento de la historia argentina, del último siglo o estos años, en qué momento los intelectuales, hubo algún momento en que los intelectuales ocuparon esa posición de críticos y distantes respecto del poder, o terminaron siempre adhiriendo a alguna fuerza partidaria o alguna ideología desde la cual planteaban sus cuestionamientos? Mire, honestamente, yo, así como le dije que no creo que la fórmula derecha-izquierda ayude mucho a entender, es un grupo un par conceptual que ha quedado un poco perimido, nunca creí demasiado en la categoría de intelectuales, ¿no? En general. Si me permite la referencia personal, cuando a mí me incluyen en un grupo con un montón de gente con la que sé que no tengo nada que ver, no en las ideas, sino en la manera de relacionarse con la realidad, pienso, esto no anda muy bien, ¿no? Y si le puedo dar un ejemplo por la positiva, a mí me parece que un hombre como Gustavo Groboco-Patel merece perfectamente estar dentro de este grupo de los intelectuales, por su capacidad de pensar más allá de su actividad, de su práctica personal, ¿no? De modo que es un recorte un poco caprichoso. Pero digamos intelectual, aquel que se ocupa de la producción conceptual y teórica acerca de un asunto, puede ser la historia, y que además ve la realidad y la analiza, ¿no? Uno podría hacer esa definición, porque usted planteaba el 45 como un momento de urgencia
coyuntural que obligaba a tomar partido de alguna manera. Sí. Ahora, a lo largo del siglo XX argentino, con tantos golpes de Estado, crisis políticas, censura del peronismo, ¿cómo se comportó esa clase intelectual? Bueno, no creo que sea una clase, ese es justamente mi punto. Es decir, somos personas que tenemos profesiones que tienen que ver con pensar en general, ¿no es cierto? Y las que yo conozco al menos tienen bastante claro que su actividad ciudadana tiene solo un poco que ver con esta, ¿no? Y en el caso de la historia es muy claro, siempre se dice el historiador necesita tener un poco de perspectiva, lo cual es cierto, ¿no? Pero muchos como yo pensamos que además de tener perspectiva tenemos que, con la poca perspectiva que tenemos, tratar de entender el presente. Pero en el momento en que uno pone la palabra entender, empieza una disonancia con actuar. Claro. ¿No? Sí. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, si uno se pone en la posición más clásica, que es decir, yo voy a entender todo, voy a entender a esta colega mima que prácticamente me abofeteó porque yo firmé una declaración, ella pobre también tiene sus razones, ¿no? Pero por ese camino uno terminaría no interviniendo nunca en algo que es de todos, que es la política, ¿no? Pero para intervenir hay que necesariamente explicitar el apoyo a quien, explicitar el voto. ¿Intervención puede ser plantear todo el tiempo escenario? Estas cosas se dan de tanto en tanto, ¿no? Desde mi experiencia democrática, diría 89, y esta, ¿no? 89, ¿cómo fue su...? Perdón, 89, 83. Ah, 83. 83 sí, y sí, esta. Claro. ¿No? Las otras no fueron decisiones tan dramáticas, ¿no? Y esta yo creo que más claramente que 2015. ¿Más claramente? ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de que en 2015, bueno, el régimen kirchnerista se estaba derrumbando y cualquier otra cosa que lo reemplazara habría que ver cómo hacía. En este momento está muy a la vista cuál es el camino que este gobierno quiere tomar. Están a la vista sus limitaciones, pero también sus potencialidades, y la declaración que nosotros hicimos toma bastante en cuenta estas dos cosas, ¿no? En esta comparación de 2015 con 2019, la necesidad de explicitar ese apoyo tiene que ver también con las debilidades que el gobierno construyó, es decir, de alguna manera con un cierto fracaso del gobierno para cumplir con sus promesas. Si hubiera cumplido, a lo mejor no se llegaba a esta situación. Yo no diría fracaso en cumplir las promesas, porque dada la forma en que funciona la política en el siglo XXI y también en el siglo XX, casi es indispensable que un candidato prometa cosas que sabe perfectamente que no puede cumplir. Hoy me comentaban que Nielsen, cuando le preguntaron por algo que dijo Alberto Fernández, dijo, bueno, él está en campaña, tiene que decir esas cosas que eran un disparate, ¿no es cierto? Yo, que soy un técnico, digo, no va a ser así, ¿no? Bueno, es una mala situación, pero la verdad que muy conocida, yo les diría desde principios del siglo XX, desde la política de masas, ¿no? De modo que no lo jugaría respecto de las promesas electorales, que es el momento donde uno tiene que exagerar todo, pero sí de lo que, por ejemplo, yo le escuché decir a Mauricio Macri en 2013, que fue el momento en que me convenció de que la posibilidad de que la Argentina volviera a tener una buena discusión sobre modelos plausibles pasaba por esta etapa de normalización del Estado principalmente. Creo que eso es la gran cuestión, ¿no es cierto? Pasaba por esta etapa de normalización. Yo decía, bueno, llevarnos del subsuelo a la planta baja y luego en la planta baja nos reacomodaremos según nuestras creencias, ¿no? Ahora, última pregunta, Luis Alberto, que tengo. ¿Es una oposición total en ese régimen kirchnerista, como lo define usted, y el gobierno actual en relación a la calidad institucional, por ejemplo, o es una cuestión de grado? Porque pienso en el nombramiento de los jueces de la Corte o en la discusión que se dio y finalmente no se concretó de modificar las reglas y eliminar las PASO, a ver si convenía o no. Estamos en oposición total en relación a las instituciones, un gobierno que las cuida y otro que no las cuidó nada, ¿o hay una gradualidad del problema? Bueno, ahora le hablo como historiador, ¿no es cierto? ¿No? Las ideas siempre son categóricas. La realidad, que es las ideas operando en las situaciones,
está llena de transacciones. ¿no? Sí, sí. Está llena de transacciones y el que no entiende eso mejor que no se dedique a la política. Por eso los intelectuales solo de tanto en tanto, afortunadamente, tratamos de agregar nuestra palabra sabiendo que no va a ser una palabra políticamente operativa, ¿no? Porque para eso hay que ser político. Y ser político significa embarrarse un poco, ¿no? Y guardarse unas cosas para más adelante, ¿no? Si uno lee las memorias de Churchill, que es el estadista por excelencia, está lleno de esas transacciones con la realidad, ¿no? Entonces se trata de que se hicieron mayor cantidad de transacciones en la gestión anterior que en esta. No, se trata del sentido general, ¿no es cierto? Porque las transacciones van haciendo zigzag sobre un camino. La importancia es el camino, ¿no? Y en ese sentido yo veo que este gobierno, teniendo que en una época usaba la metáfora de manejar en el barro, ¿no? Tirando un poquito para un lado, un poquito para el otro, sin perder la huella. Lo importante es no perder la huella. Es decir, que no hay pureza en el poder. No hay pureza en la vida, ni mucho menos en la política, ¿no? Estamos todos haciendo transacciones permanentemente. Muchísimas gracias. Iba a decir transando, pero me acordé que no se debe decir. Va a ser malinterpretado. Muchísimas gracias, Luis Alberto Romero. De nada, hasta luego. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Vamos a tratar de entender qué está pasando en Hong Kong. Protestas democratizadoras, después de la pausa.